Clasificación de los seres vivos. Aristóteles, 350 años antes de Cristo, clasificó a los seres vivos en dos reinos, el reino animal y el vegetal. Esta es considerada por muchos como la primera clasificación científica. Primeros estudios de la anatomía humana. Galiano de Pérgamo, 150 años después de Cristo. Galiano realizó importantes aportes a la anatomía, como la descripción de órganos, la identificación de venas y arterias. Asimismo, la descripción de la médula espinal. Es considerado por muchos como el médico por excelencia. Escritura del canon de la medicina. Avicena, 1012. Avicena fue un sabio que se dedicó a estudiar la medicina desde su adolescencia con la finalidad de conocer y mejorar supuestos errores apreciados en los tratamientos médicos. Descubrimiento de la circulación pulmonar de la sangre. Ibn al-Nasr, 1242. Descubrió la circulación pulmonar. Es considerado el padre de la fisiología de la circulación sanguínea. Publicación de Humani Corporis Fabrica. Revolucionado la anatomía. Vesalio, 1543. Vesalo estudió y develó la anatomía humana. Puede considerarse como el primer tratado moderno de la anatomía. Invención del primer microscopio compuesto. Holanda, 1590. Hans and Zacharias Hansen. Este fue un aporte significativo para la ciencia, revolucionando el mundo de la medicina y la biología. 1665. Robert Hooke descubre las células al observar láminas de corcho. El descubrimiento de las células sigue teniendo un gran impacto en la ciencia, incluso un siglo después con el hallazgo de las células madre. 1676. Anton van Leeuwenhoek descubre microorganismos y bacterias con su microscopio. Es considerado como el primero de su tipo y marcó un hilo en la historia de la ciencia, al permitir la observación de organismos que antes eran invisibles al ojo humano. 1735. Carl Linnaeus introduce el sistema binomial de clasificación de especies. Revolucionó la forma en que se clasifican y nombran las especies. 1753. Linnaeus aplicó su sistema a las plantas en Species Plantarum. Clasificó las plantas en 24 grandes grupos o clases. 1796. Edward Jenner desarrolló la primera vacuna contra la viruela. Demostró que su método de vacunación era efectivo. 1809. John Baptist Lamarck propone una teoría de la evolución basada en la herencia de los caracteres adquiridos. Se basa en la variación genética y es aceptada en la biología moderna. 1828. Friedrich Wöhler sintetiza la USA, demostrando que los compuestos orgánicos pueden crearse artificialmente. 1839. Theodore and Mathias establecen que todos los organismos vivos están compuestos por células. 1859. Charles Darwin, el origen de las especies, demostró que la evolución existe y que la vida es algo dinámico. Año 1865. Autor Gregor Mendel. Las bases de la genética moderna se establecieron a partir de los experimentos con guisantes. Algunos de ellos fueron: Mendel estableció líneas de guisantes con dos formas diferentes de una característica. Mendel cruzó dos variantes de guisantes, como una flor púrpura y otras flores blancas. Mendel observó que la herencia se transmitió por elementos particulados. Año 1884. Robert Koch. El bacilo de Koch es la bacteria responsable de la tuberculosis, una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones. Año 1892. Dmitry Ivanovsky describió un patógeno no bacteriano que infectaba a las plantas de tabaco. Estos agentes infecciosos siguen siendo en la actualidad un enigma, ni siquiera se sabe si están vivos o no, ya que no tienen metabolismo propio y les hace falta células. Año 1928. Autor Alexander Fleming. El descubrimiento de la penicilina marcó el comienzo de la era de los antibióticos. Antes de su descubrimiento no existía un tratamiento eficaz para infecciones como neumonía, la gonorrea o la fiebre reumática. Año 1944. Oswald Avery. Descubrimiento del ADN. Publicó pruebas convincentes que el ADN era una molécula con una función desconocida en ese momento.
y que era el portador de la información genética dentro de la célula. Año 1953, autor James Watson y Francis Crick, descubrimiento de la estructura del ADN. Fue el punto de partida para el estudio del genoma humano y determinante para el desarrollo de la biotecnología moderna. Año 1973, autor Hamilton Smith y Daniel Nathan, desarrollo de la tecnología del ADN recombatiente, cuya importancia radica en el hecho de que tal hallazgo impulsó nuevas metodologías de investigación que ampliaron los horizontes del estudio de disciplinas como la medicina, bioquímica, fisiología, entre otros. Año 1977, autor Carl Wesse, descubrimiento del donomio Archaea. Hasta entonces los biólogos habían dado por sentada que toda la vida de la Tierra pertenecía a uno de los dos linajes primarios. Ahora se acepta ampliamente que hay tres divisiones primarias de los seres vivos: Eukarya, bacteriana y Archaea. Año 1966, autor Ian Wilmut y Kate Campbell. Se clona el primer mamífero, la oveja Dolly. Fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Su nacimiento no fue anunciado sino hasta 7 meses después. Los restos disecados de la oveja están expuestos en el Museo Nacional de Escocia. Año 2001. Se publica el primer borrador del genoma humano por el equipo de Crane Bedwell. Este conocimiento permitió empezar a entender que estaban ordenados los genes y se organizaban la estructura de los ADN no codificantes. Año 2012. Se desarrolla la técnica CRISPR-Cas9 para la edición genética. Jennifer Doudna plantearon la posibilidad de modificar e implementar el complejo CRISPR-Cas para aplicarlo como herramienta biotecnológica para la edición programable de genomas. 2013. Se cultiva la primera carne artificial en laboratorio. Benjamin Del Toro Coyen. Su grupo de investigadores logró cultivar tejido muscular de carpa dorada en un laboratorio con diferentes medios de cultivo. Año 2018. Se crean los primeros bebés modificados genéticamente con CRISPR. La novedad es que estos embriones fueron luego gestados y por lo tanto nacieron al menos 2 niñas, Lulu y Nana, genéticamente modificadas. Año 2020. Se utilizan vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 revolucionando la inmunización.